Muchas gracias por acompañarnos. Si es tu primera vez en este lugar, esperamos de todo corazón que te sientas como en casa y que Dios hable a tu vida. Hace un par de meses Dios nos guió como iglesia, como equipo, a recordar cómo era la iglesia en el principio, cómo fue que tuvo lugar, o sea, dónde inició y cuál era su verdadero propósito. ¿Recuerdan ustedes cómo llamamos a esa serie? Iglesia Cruda. Me encanta que lo recuerden. De lo contrario, estaría sintiéndome frustrado. Para las personas que quieren ver esa serie y tal vez continuar con el hilo de esta nueva serie, pueden encontrar todas nuestras series en la página web www.convivanorte.com. Ahí están todas las series. Así que, entre otras cosas, en esa serie comprendimos que la iglesia no es un edificio, que no es un lugar, sino que es un cuerpo, es decir, un organismo vivo en donde cada persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús pasa a ser parte del mismo, es decir, pasa a ser miembro de ese cuerpo. Entonces, para hacer que fuera un poco más real cómo era que actuaba la iglesia primitiva, nosotros quitamos muchas de las cosas que tenemos esta mañana. Quitamos la pantalla, quitamos las luces de ambientación, quitamos algunos sonidos, ¿sí? Luces, en fin, instrumentos, ¿cierto? Porque pues en la iglesia primitiva no tenían todas esas herramientas que nosotros tenemos en la actualidad y que gracias a Dios Él nos ha permitido tener como iglesia. Pero lo hicimos con la intención de mostrar que aún cuando esas cosas no están, la iglesia sigue estando viva. Porque la iglesia somos usted y yo, ¿cierto? Entonces, donde quiera que usted y yo estemos, donde quiera que Dios nos coloque, significa que hay iglesia. Y saben, hoy estamos iniciando una nueva serie, o mejor, retomando ese estudio de Hechos. Lo hemos dividido en 3 etapas. La primera la llamamos iglesia cruda o iglesia naciente. Esta parte la vamos a llamar iglesia creciente y posteriormente estamos pensando en lo que la Biblia llama o define como la diáspora de la iglesia o como la iglesia dispersa a través de los capítulos 8 en adelante, que es cuando muere el primer mártir que conocemos como Esteban. Pero ahora vamos a enfocarnos en el segundo segmento del capítulo de Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo hemos llamado iglesia creciente. Ahora, ¿por qué iglesia creciente? ¿Saben qué es impresionante cuando uno lee la historia de la primera iglesia? Desde el primer momento en que Jesús estableció su iglesia, ha venido en crecimiento. Y los primeros capítulos de Hechos registran un crecimiento histórico en la iglesia. Pero a partir de este momento es que se ve un poco más la iglesia funcionando como iglesia, es decir, se ve la familia sólida, tanto que cada vez la iglesia crece y crece más. Entonces, bienvenidos todos esta mañana a esta nueva serie Iglesia Creciente. Y vamos a ir de una vez a nuestras Biblias. Si no tienen su Biblia, pueden leer los textos aquí al frente. Si tienes una en casa, es importante que la traigas. Con eso no te podemos engañar fácilmente. No, con eso ustedes van a entender que lo que le estamos enseñando está en la Biblia. Así que los invito a que vayamos al capítulo 1 de Hechos, versículos 4 al versículo 8. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. O sea, ¿cómo se leería eso en boca de un colombiano? Jesús les habla un poco fuerte, ¿cierto?
En el versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Varios aspectos importantes que necesitamos notar en este primer bloque de versículos. Lo primero que me llama la atención es el interés en común de los apóstoles. ¿Notan ustedes cuál era el interés de los apóstoles? ¿En qué estaban pensando ellos en realidad? Estaban pensando en predicar el Evangelio y que más personas conocieran de Jesús y se arrepintieran y llegaran a ser parte de ese reino. No. El interés en común de los apóstoles de principio a fin era que Jesús estableciera su reino como el rey que habían esperado durante siglos y que ellos pudieran ser parte de ese reino. Ahora, cuando uno entiende la realidad que ellos estaban viviendo, no es tan difícil entenderlos. En ese contexto, ellos eran esclavos del Imperio Romano. Habían soportado por mucho tiempo humillación, es más, venían de esclavitud por muchos siglos. El Imperio Romano era el imperio reinante en el momento, pero antes del Imperio Romano había existido por lo menos 3 imperios más, de los cuales algunos de ellos, o por lo menos sus antepasados, habían vivido y soportado ese yugo. Así que era natural que ellos esperaran que Jesús estableciera su reino, en donde Jesús era el rey, en donde ellos iban a ser el grupo inmediatamente después del rey, y en donde iban a ver impartida una justicia que en realidad fuera justa, valga la redundancia. Entonces era normal que ellos estuvieran con la expectativa de cuándo era que Jesús iba a instaurar su reino. Jesús les había dicho en muchas ocasiones que iban a tener que esperar, pero ellos mantenían la esperanza de que eso fuera pronto. En muchas ocasiones Jesús les había dicho que eso no iba a pasar, que era necesario que muriera y que era necesario que pasaran los tiempos que Dios ya tenía señalados. Pero ellos pensaban en realidad no en lo que estaba pensando Jesús, sino más bien pensaban en el reino de una forma o en forma de poder político. Entonces, Jesús les dice, ese interés, ese deseo no se va a cumplir todavía. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un interés particular. ¿Y cuál es el interés particular de Jesús? Que todos le conozcan personalmente. Eso es diferente al pensamiento de los discípulos. Ahora, en nuestro afán por hacer justicia, a veces nos olvidamos de la mayoría. Seamos honestos, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos levantado con el firme deseo de que ya sea el día de encontrarnos con Jesús? ¿Les ha pasado alguna vez? Ojalá anhelen ese día. Ojalá anhelemos ese momento. Ahora, ese momento puede ser anhelado por muchas razones. Pienso en dos que son como las dos razones que saltan a primera vista. La primera es porque realmente amamos encontrarnos con Él. Amamos y deseamos ese encuentro. Y la segunda razón es porque esta vida se torna difícil. Cada vez que vemos injusticia, cada vez que vemos tanto dolor en el mundo, deseamos no ver más dolor. Y lo que dice Apocalipsis, o Dios a través del Apocalipsis, es que un día todo el dolor acabará. Ya no habrá llanto ni dolor. Y todas nuestras lágrimas serán enjugadas, serán secas por el mismo Dios. Eso es genial. Así que cuando vemos dolor, que imagino que era lo que estaban viviendo los discípulos en ese momento, ellos anhelaban ver ese reino pronto. Pero a veces en nuestros deseos nos olvidamos que hay una mayoría, tal vez, aún, que no conoce.
Y en ese sentido, Jesús piensa diferente. Jesús les dice, esa no es la parte que les toca a ustedes, pero sí hay un trabajo que necesitan hacer. Si Dios establece su reino en ese tiempo, tal vez nosotros no hubiésemos tenido oportunidad de conocerle. Si Dios establece su reino en la forma y en el tiempo en que ellos esperaban, nosotros no tendríamos oportunidad. Ahora, Dios en su misericordia había permitido que su palabra llegara hasta nosotros. Él se las habría arreglado en su misericordia. Pero en cambio les dice, no, esto no les toca saberlo a ustedes todavía. Ese no es el momento. Más bien, vayan y hagan el trabajo. O sea, en otras palabras, cuando se trata del reino, cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la vida eterna, a Jesús más que cuándo le interesa con quiénes y con cuántos. Y en ese bloque nosotros somos bendecidos. Los discípulos esperaban que fuera ya. Jesús dijo no, hay una inmensa cantidad que necesitan conocer la obra que yo realicé en la cruz. Y ahí estamos nosotros, ahí estamos cada uno de nosotros esta mañana. Entonces, Jesús es un poco fuerte, ¿cierto? Es como cuando sus hijos quieren intrometerse en las cosas que ustedes hacen. Y ellos dicen, papito, no meta la cucharada, ¿cierto? Usted limítese a obedecer. El que ustedes conozcan si esto va a ocurrir en tal momento no va a cambiar en nada mis planes. Eso no lo dijo Jesús, pero los discípulos tal vez se pudieran haber sentido así. Jesús les dice, en cambio de estar preocupados por esas cosas, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Por qué? Porque independiente si Jesús es rey o el mundo lo reconoce como rey o no, Él va a seguir siendo rey. Una de las posturas teológicas en cuanto a la escatología o tiempos futuros es que hay algunas personas que creen que ya Jesús es el rey. Y nosotros lo creemos de todo corazón, Jesús es el rey. Pero hay otra postura que dice que Jesús que va a haber un periodo de 1000 años en el que Jesús va a reinar las naciones y que va a ser un reinado literal sobre esas naciones. Entonces, ese es el tiempo del cual los discípulos estaban aquí hablando. Pero Jesús es el rey independientemente si lo reconocemos o no. Pero nosotros no vamos a ser parte de ese reino si no le conocemos. Así que Jesús les dice, esperen la promesa, no se alejen de Jerusalén. Así que el gran estratega, en medio de toda esta gran labor, para dar a conocer al mundo las buenas noticias, aún estaba por llegar de una manera permanente. Tenemos que recordar que este es un momento coyuntural de la iglesia. En el Antiguo Testamento vemos la actividad del Espíritu Santo. Eso no significa que no existía, no significa que no obrara. Pero ese es un momento coyuntural en el que Jesús está a punto de partir y el Espíritu está a punto de venir a vivir, a habitar en la iglesia de manera permanente. La pregunta que tenemos ahora es, ¿cuánto tiempo debían esperar la promesa? ¿Cuánto tiempo deberían esperar los discípulos por el Espíritu Santo? Esperar es muy difícil, ¿cierto? Esperar es muy complicado, especialmente para nosotros, que no tenemos una visión muy clara del futuro. Y somos impacientes, nos encanta que las cosas ocurran ya, en nuestro tiempo. Pensando en eso, quiero invitarlos a que echemos un vistazo a algunas promesas que fueron dadas y el tiempo en que llevó su cumplimiento. Y pensando en eso, quise mirar a través de la Escritura algunas promesas que sabíamos que eran cruciales y trascendentales en la historia de la humanidad y en la historia de la relación de Dios con el hombre. Y lo primero que encuentro es a Noé. Noé
y el diluvio. Y es el primer punto en sus boletines. Vamos a echar un vistazo a ese registro de promesas y su cumplimiento. Y mirar cuántas cosas pasaron en el transcurso en que se dio la promesa y el momento en que se cumplió. En Génesis capítulo 5, versículo 32 dice: Noé ya había cumplido, ¿cuántos añitos tenía Noé? 500 añitos. Cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. O sea, 500 años y Dios le dio el privilegio de ser padre, aún. Un poco más adelante, en Génesis capítulo 6, versículos 9 al 13, leemos: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Algunos socialistas dicen que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, el entorno lo corrompe. Pero ¿saben qué me llama la atención de este relato? Dice que la tierra estaba llena de maldad. ¿A causa de quién? A causa de la humanidad, a causa del hombre. El versículo 13 dice: le dijo Dios a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente primeramente y luego, o sea, junto con la tierra. Un poco más adelante, en el capítulo 7, versículo 6, dice que Noé tenía ¿cuántos años? 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Interesante. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? Aproximadamente. Entre 100 y 120 años, de acuerdo a algunas posturas o algunas cuentas. Lo más seguro serían 120 años, por la promesa que Dios da en la interpretación que se da en el versículo 3 de Génesis 6. Dice Dios: por tanto no contenderá más mi espíritu con el hombre. Más bien serán 120 años la edad del hombre. Eso no significa que Dios redujo la edad de los hombres. Significa que pasaron 120 años desde que Dios decidió acabar con la humanidad hasta que llegó el diluvio. Entre 100 y 120 años duró Noé esperando el cumplimiento de que eso pasara. Harto. Uno dice, bueno, para un hombre que vive más de 600 años, ¿qué son 100 años? ¿Cierto? Pero si el promedio de vida ahora, la expectativa de vida está entre 70 más o menos, la expectativa de vida para el colombiano, ¿cuánto sería el 10%? ¿7 años? ¿Fácil esperar 7 años? Es difícil. Un poco más adelante nos encontramos con Abraham y la promesa de una descendencia. Punto número 2, Abraham y su descendencia, el padre de Israel, el padre de la fe, o sea, de quien vendría el Salvador de la humanidad, el Mesías prometido. Vendría como resultado o vendría de la descendencia de Abraham. Pero necesitamos recordar algo interesante. Y vamos a anotarlo en capítulo 17 de Génesis, versículo 17. Génesis 17, 17. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio risa, le causó gracia. ¿Y qué tan bueno era el chiste para que Abraham se riera? Abraham dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? Menos mal estaba con su esposa, la ayuda idónea, y ella lo reconfortó.
Él estaba pensando, ¿y a Sara, ya de 90 años, habrá de concebir? O sea, las probabilidades humanas eran muy limitadas, eran muy, muy pocas. Sabemos que Sara era estéril, lo cual imposibilitaba la opción de que le diera hijos a Abraham, a su esposo. Y si Abraham no tenía hijos, entonces, ¿de qué descendencia se hablaba? ¿Qué descendencia tendría? Lo único que sabemos hasta ese momento es que Dios le había prometido, ¿cierto? Dios había prometido que le daría hijos, y no de su esclava o de la concubina, sino que serían hijos de Sara, pero era estéril. Así que es apenas normal que Abraham vea todas esas cosas y lo único que produzca en su corazón es risa. Pero un poco más adelante, en el capítulo 12 de Génesis, versículo 4, leemos lo siguiente. Dice que, y se fue, un poco atrás, perdón, dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Es decir, este fue el momento en que Abraham, o un poco más adelante, en que Abraham partió de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que Dios le había prometido. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham, ¿de cuántos años de edad? De 75 años cuando salió de Harán. Y cuando Dios le dio la promesa y le recordó la promesa una vez más, iba a cumplir 100. ¿Cuántos años tuvo que esperar? Entre 25 y 26 años aproximadamente, para tener la promesa cumplida de un hijo. ¿Notan ustedes cómo a veces las promesas de Dios demoran un poco? Y no llegan tarde ni temprano, llegan en el momento justo de Dios. Pero hay más que eso. Punto número 3, Jesús, el Mesías prometido. ¿Saben qué me parece interesante? ¿Por qué habríamos de esperar tanto por un Salvador? ¿Por qué habríamos de esperar tanto al Mesías prometido si después de todo a través de Él es la única forma de que podemos ser salvos? La primera referencia que encontramos en cuanto a un Salvador la hallamos en el mismo Génesis. En el mismo huerto de Edén, en el comienzo de la historia de la humanidad, encontramos la primera promesa de un Mesías, de forma indirecta o de forma implícita. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dice, después de que Adán y Eva pecaron, dice que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice también que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, pero la simiente de la mujer, de la serpiente, morderá el talón. O sea, del hombre, ¿cierto? Esa es la primera alusión a la promesa de que tendríamos un Salvador, alguien que restauraría ese Edén perdido, ese paraíso que se perdió a través del pecado. Pero de manera directa lo encontramos en Isaías de una manera más explícita. Isaías, por naturaleza, es el evangelista del Antiguo Testamento. Es tal vez de los profetas el que más se refiere a Jesús y en cuyas profecías hay muchos más datos que muchos años después se cumplen fielmente en la persona de Jesús. Las profecías de Isaías aproximadamente se dieron unos 700 años antes de Jesús. Pero si uno mira el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta, vamos a mirar que hay una brecha de 450 años antes de Jesús. ¿Cuánto tiempo debió esperar la humanidad para tener la promesa cumplida de un Salvador?
¿Qué ocurre después? Pues tenemos al Salvador, tenemos al Mesías prometido. Y la iglesia primitiva, los 12 apóstoles tuvieron la oportunidad de sentarse a la mesa con el Dios hecho hombre. Y aún después de que murió y resucitó, tuvieron la oportunidad de compartir con Él. Pero ahora, ese mismo Jesús resucitado les dice: yo necesito ir al Padre. Pero ustedes necesitan esperar la promesa. Ustedes necesitan esperar a la persona, al ser que finalmente va a hacer posible que ustedes hagan la tarea que les corresponde. Así que ellos deben estarse haciendo la pregunta: ¿cuánto debemos esperar? ¿Cuánto habían esperado por el Mesías? Muchos años, demasiados. Ahora Jesús les dice: espérense, no se muevan de ahí. Así como el presentador de la televisión: no se muevan. Ellos estaban a la expectativa. Punto número 4, el Espíritu Santo. ¿Cuánto debían esperar por la promesa? En Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, ¿en qué momento histórico ocurrió esto? En Pentecostés. Es decir, 50 días después de la Pascua. Es decir, la misma Pascua en la que se dio muerte al Mesías. En el momento y la celebración en la que se dio muerte a Jesús. Entonces, ¿cuánto tiempo debieron esperar para que el Espíritu Santo llegara? 50 días, ¿cierto? Pero hay otros datos que resultan interesantes cuando uno hace la ecuación. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que después de padecer la muerte, es decir, Jesús fue muerto, fue sepultado, pero después que resucitó, dice que se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Es decir, Él resucitó y pasó otros momentos con sus discípulos. Dice que durante ¿cuántos días? 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Notan el texto que leímos iniciando cuando Jesús dice: pero recibirán poder? Y dice que en pocos días ustedes van a ser testigos y van a experimentar el poder que les hará posible cumplir con la misión. Entonces, es decir, pasaron más o menos 10 días de espera desde la última vez que tuvieron la presencia de Jesús aún con ellos. Pero si descontamos esos 3 días en que Jesús estuvo sepultado, podrían ser menos. ¿No les parece a ustedes interesante ese dato? Eso me hace pensar en que cuando se trata de juicio, Jesús es bastante misericordioso. Dios es bastante misericordioso. Pero cuando se trata de que el mundo conozca de su amor y su verdad, entonces el tiempo es urgente. Es urgente que el mundo conozca y eso debe llamar nuestra atención. Eso es un llamado de urgencia. El mundo necesita conocer la verdad de Jesús. La iglesia necesita atestiguar a favor de la causa de Jesús. Es muy interesante que en medio del profundo anhelo que todos procedan al arrepentimiento,
Jesús diga a sus discípulos que necesitan esperar. ¿Por qué? Porque ¿quién convence de pecado? Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros podemos cada domingo a través de la semana organizar para tener un servicio excepcional. Correr el sábado en todo el día, en la noche, parte de la mañana para que el lugar esté limpio, para que tengamos un café, para que tengamos un boletín, para que ustedes no se desenfoquen, para que yo no los arrulle, para que todo esté tremendamente adecuado, para que podamos estar listos para dar una vez más las noticias acerca del reino. Pero saben, hay algo que nosotros no podemos hacer y es convencer de pecado. Nosotros podemos hacer muchas cosas como humanos, como hijos de Dios, como iglesia. Pero el único que puede llegar a lo más profundo del corazón del hombre es el Espíritu de Dios. Y convencerte de pecado y convencerte de la necesidad de un Salvador. Así que tal vez ellos debían esperar, o tal vez no, ellos debían esperar porque estaban incompletos para la tarea. Así como cuando ustedes no asignan algunas responsabilidades a sus hijos, porque dicen, ya llegará el momento en que vas a poder hacer esto, pero ahora no tienes la capacidad de hacerlo. En otras palabras, lo que Jesús dijo a sus discípulos fue exactamente lo mismo. Ustedes tal vez todavía no entienden todo el plano, pero aún cuando lo entendieran y cuando quisieran hacerlo, ustedes no están en condiciones de hacerlo. Esperen la promesa del Espíritu Santo y entonces recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a estar cubriendo esos textos más adelante. Pero lo que Jesús dice en esencia en ese texto a sus discípulos y lo que nos dice esta mañana en esencia a nosotros es: aprovechen el tiempo de la mejor manera para hacer la tarea, entre tanto que todavía tenemos el tiempo. Como expresó el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos habla de su amor y su misericordia. Los discípulos esperaban con ansias que casi 2000 años atrás Jesús instaurara su reino. Y Jesús les dice: no, yo no quiero reinar solo con ustedes, quiero reinar con toda la humanidad. Por tanto, vayan y hagan la tarea, porque me interesa tener un reino tremendamente amplio, en el que Rodri haga parte, en el que Roxana haga parte, en el que Laura haga parte, en el que cada uno de nosotros haga parte, en el que cada una de las personas, amigos, familiares que aún no conocen de Jesús, hagan parte. Ese es el anhelo en el corazón de Dios. ¿Saben qué me parece bonito? Que aún el deseo más noble en el corazón de los discípulos no motivó lo suficiente a Jesús para cambiar el plan. Y no lo va a hacer hasta que todos procedan al arrepentimiento. Pero la tarea de la iglesia es comunicar las buenas nuevas. Es lo único que hace que una iglesia se le pueda llamar iglesia creciente. Quiero invitarles a que me acompañen en un momento de oración. Les invito a que inclinen sus rostros, a que cierren sus ojos, para que estén más concentrados. Ayer tuvimos
la oportunidad de estar en un evento evangelístico en Chinauta y aproximadamente fueron 340 jóvenes. Y hay todo un equipo de staff, voluntarios de diferentes iglesias que se han unido para ser parte del staff y de la logística del evento. Y cuando ya el evento termina, entonces todos están corriendo para entregar la finca, para entregar el auditorio, todos los escenarios limpios. Y uno de esos escenarios en donde fácilmente se ubican 600, 700 personas es la parte del comedor. Así que una vez está limpio ese lugar, se sella, se coloca una especie de límite con cinta de peligro o cinta de señalización para que pues, los chicos no vuelvan a ingresar y vuelvan a inmugrar. Y mientras estaba colocando esa cinta, una persona me dice, pareces todo un experto de la fiscalía o del CTI, señalando la escena del crimen. Pero pensando en eso, en esas palabras, me vino un pensamiento. Y fue el siguiente. Le dije a esa persona, efectivamente, estoy señalando la escena del crimen. La noche anterior, aproximadamente 100 o un poco más de jóvenes estuvieron sentados en ese preciso lugar, aceptando a Cristo como Salvador personal. Y las Escrituras señalan que cuando eso ocurre, uno muere, pero tiene vida en Jesús. No sé si 100 o más jóvenes murieron entre viernes y sábado, pero lo que sí sé es que ellos ahora tienen vida y tienen vida en abundancia, tienen vida espiritual. Eso es lo que dice la Escritura. Que antes de conocer a Jesús estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y le aceptamos como Salvador personal, Él nos da vida y nos da una vida en abundancia, una vida que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y eso fue exactamente lo que pasó con este grupo de muchachos. Y la buena noticia esta mañana es que si tú no has muerto, o mejor, si sigues muerto en tus delitos y pecados, hoy puedes tener vida y vida en abundancia. Mi pregunta esta mañana es puntual y es directa. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Has tenido un momento en el que has reconocido tu pecado, en el que has manifestado y entendido que estás separado de Dios, que no tienes una relación con Él? ¿Y has abierto tu corazón a Jesús? Si no ha existido ese momento en tu vida, esta mañana tú puedes hacerlo. Y hay personas de nuestra congregación que están ansiosos y que anhelan guiarte a través de las Escrituras para que tú puedas tener el regalo de la vida eterna. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo no he tenido ese momento? Es más, quisiera que alguien me explicara cómo es tener una relación personal con Jesús. ¿Cómo es eso de que soy pecador y que estoy separado de Dios, pero que Jesús me puede dar vida? ¿Hay alguien? Tal vez no quieras hacerlo en este momento. Tal vez te vas a encontrar con personas de nuestra congregación que tienen unas escarapelas color naranja. Tal vez no quieras hacerlo ahora,
Pero si te animas, si Dios está inquietando tu corazón a tomar esa decisión, puedes hacerlo en cualquier momento al terminar esta charla o mientras tomas un café. Puedes acercarte a esa persona y tener una conversación acerca de lo que implica aceptar a Cristo como Salvador personal. Está bien si quieres hacerlo de esa manera, o hablar después en el transcurso de la semana con la persona que te invitó esta mañana. Pero te invito a que lo hagas. Y mi Señor, estoy tremendamente agradecido contigo esta mañana de que en tu infinita misericordia hubieses pensado en mí y en cada uno de nosotros esta mañana, y que hubieses en tu corazón haber planeado tanto tiempo. Tanto tiempo solo puede hablarnos de tu gracia y de tu misericordia que aguarda, porque esa gran mayoría pueda alcanzar el conocerte. Gracias por tu infinito amor y gracias por recordarnos esta mañana que tenemos una tarea grande que realizar como iglesia, como congregación. Padre, que no hayan límites más allá de los que tú has establecido. Que no hayan límites más allá del tiempo para que nosotros, revestidos del poder que tenemos en tu Santo Espíritu, vayamos y hablamos. Vayamos y seamos testigos de tu inmenso amor y de tu infinita misericordia que nos alcanzó y que alcanza para todo hombre. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos hacer esa tarea. Y te ruego, Padre, que esta mañana, después de haber tomado un café, haber tomado un agua aromática, nosotros podamos regresar, que podamos sentarnos, que a través de la Escritura, a través de lo que hablaste a Rodrigo, nosotros podamos entender el trabajo y toda la obra del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que esta mañana nosotros podamos reconocer esa labor y que podamos honrar no solamente en nuestro cuerpo, sino a través de nuestras actividades, el poder que tú has depositado en cada uno de nosotros como iglesia. Gracias por habitar en nosotros y en medio nuestro. En tu nombre, amén.